Ahora sí, estamos con Jacqueline Rivas, que es astróloga, que por el momento no sé, ¿tú sigues en la Huila? Sí, sí, claro, sí. Súper, entonces una astróloga Huila, escritora, que lleva varios años también ya dando vuelta en este mundo. Em, Corrígeme, tú también has estado en congresos. Sí, me he Sí, participado también en congresos. expositora de congresos también, así que eso. ¿Cómo estás, Jacqueline? Muy bien, Juan, a mí me encanta que me hayas invitado a esta tertulia, a esta conversación, a esta entrevista o lo que fuese, como se llame, me encanta. Y te agradezco Súper. mucho el que me hayas podido invitar. Súper. Sí, bueno, yo siempre te recuerdo porque tengo ¿cómo se llama? Astrográfica. Eso, siempre, y me has salvado un montón en muchos momentos. Así que partimos. Entonces, mira, el primer bloque tiene que ver con la historia personal. Entonces, la primera pregunta es, ¿cómo fue tu encuentro con la astrología? Y si recuerdas algún libro, persona o situación vital que marcara este inicio del camino. Bueno, tú sabes que yo comencé con mucha inquietud y soy escorpiona. Ujú. Y comencé muy pequeña, bueno, con unos poderes, una intuición bastante desarrollada, y eso me llevó a que a los 8 o 9 años ya yo me pusiera en contacto, no con la astrología directamente, pero sí con el mundo mágico, esotérico, Mm. que iba más allá de la religión porque yo estudiaba en colegio de monjas. Y recuerdo que cuando tenía como 11 años, había un programa de radio que lo pasaba muy tarde y le había pedido yo a mi mamá un librito así, que era una radio, ¿Ya? y yo a las 9 10 de la noche, cuando todas las niñas dormían en el internado, yo me ponía a oír allí. Y bueno, anotaba lo que podía, etcétera, y estaba relacionado con la astrología. Para mí, un mundo totalmente mágico, ¿no? Ya. Una vez que ya salgo del internado, me pongo en contacto con esas personas que hacían ese programa de radio y opté por una carta astral. Bueno, me la gané, ¿Ya? obviamente. Sí, sí, me gané mi carta astral. Mi interpretación era la gente que estaba relacionada con los Rosacruz. Y Mira, ya qué interesante. bueno, entonces total que nunca pude ir porque era menor de edad, no te dejaban hacer, etcétera. Y bueno, seguí, fui a la Fraternidad Universal después, porque hacía yoga muy temprano, ya Ya. cerca del parque, hay un parque muy hermoso en Venezuela que se llama el Parque del Este, y Esto, está dentro, todo esto esto más en o menos Venezuela. en qué edad, ¿ya? Mira, ya tenía, haciendo yoga más o menos ya cerca de los 17 años. En Ya, lo de que te joven. hablé de que me gané, eso era cerca de los 13 años, 13 años, Wow. estaba más pequeña. Y bueno, entonces, bueno, comencé a ir allí, también mi mamá estaba muy conectada con las enseñanzas de Connie Méndez. Y bueno, yo también iba acompañándola a todo eso. Y bueno, ese era un evento que permitía que uno hiciera todo eso. Bueno, yo me busqué, como dicen aquí en España, la vida. Me puse perfectamente a leer y a aprender. Y bueno, todo lo que era horóscopo me lo sabía yo al dedo, Ya, en las revistas, periódicos. Siempre pasaba por los kioscos donde había cualquier cantidad de opciones y siempre todo lo relacionado con la astrología me llamaba la atención, los astros, las estrellas. Yo no comprendía mucho al principio, pero después me fui enterando un poco y así hago contacto. Fíjate que yo soy comunicadora social, mención audiovisual. Yo hago ya. contacto tanto con la astrología como con la comunicación social, mucho antes incluso de ingresar a la universidad. Y le ofrezco a esta gente que estaba en un programa de radio, que como yo me sabía todo sobre los signos, imagínate tú, todo sobre los signos, que yo iba a ir los sábados a hablar un poco de astrología, de los signos zodiacales, etcétera, y a veces me llevaba mis cartas españolas y respondía algunas preguntas. Entonces así es como entro yo a los 16, 17 años a la radio, a difundir y a Wow. promocionar. Iba una sola vez a la semana, los días sábados, de 11 a 12 del mediodía, en una emisora AM, y me encantaba el mundo.
Entonces, bueno, cuando ya ingreso a la universidad, que yo no quería estudiar comunicación social, yo no sabía que yo iba a terminar como Mm. comunicadora social, porque yo lo que quería estudiar era psicología. Yo creo que esa es Ah, tu profesión. sí, ya, Y ya. me salió el cupo en la universidad, uno presenta como la selección, y me salió para Mérida. Yo vivía en Caracas y mis padres a los 18 años no me iban a dejar ir sola a Mérida, pero ni queriendo. Entonces me dijeron, no, si no sales aquí, no. Entonces, bueno, me puse a estudiar en Caracas como un semestre, una universidad experimental, psicología de la educación. Y una vez que concluyo psicología de educación, ya estaba un poquito mayor, ya de 17 para 18, quería ya entrar a la universidad, no me dejaron en Mérida y entonces, bueno, entro en la Universidad Católica Andrés Bello. Y Mm, allí entro como en la parte de educación social, ¿no? Y entonces, bueno, pero no comunicación. Y al terminar allí, pues yo que quería pasarme era para psicología, eh, decidí estudiar comunicación social y a los 5 años me gradué. O sea que yo hice 6 años de universidad porque uno lo hice en ciencias sociales y entonces por allí comenzó. A partir de allí, de que arranco termino la universidad, me voy a Italia a estudiar ¿ya? y a cantar con una orquesta que se llamaba Andrómeda, imagínate tú. Yo vivo ¿Ya? aquí entre Casiopea y Andrómeda, aquí en mi casa, yo estoy Mira, qué aquí. loco. Casiopea por aquí, Hércules allí, Andrómeda, Osa Mayor, Osa Menor, Vía Láctea y todos los signos que están a mi alrededor donde yo vivo aquí en Madrid. Bueno, finalmente es como prácticamente destinada a estar vinculada con los astros. Allá me pongo para aprender el idioma a estudiar astrología y a buscar cuánto libro había. Uno de los primeros libros que llegan a mi vida es el libro de I Ching. Estaba también jovencita, y los de Linda Goodman, Mm, y por allí que era lo más popular. Pero cuando regreso de Italia, no teníamos ese espíritu de migrantes todavía nosotros los venezolanos, no sabíamos lo que íbamos a vivir. Y yo llego y me conecto con, bueno, con todos los astrólogos que estaban en ese momento y voy a acompañar a una amiga que se iba a hacer una carta astral, que yo también solicité una cita, y con una gran maestra que se llama, en paz descanse, Esperanza Urdaneta. ya. Y ella a la vez estudiaba con Antonio Polito, que lo debes conocer, Antonio Ujú. Polito, y bueno, allí comenzamos todos, nos conocíamos con todos. Y recuerdo clarito que ese día, cuando yo llego allí, yo estaba estudiando astrología por mi cuenta, autodidacta, como comenzamos mucho, pero quería hacerme la carta con ella, y cuando yo voy con mi compañera, una amiga que estudiábamos juntas en la universidad, no nos habíamos graduado todavía, vamos y esas cartas se hacían a mano. Ya. Y cuando tú tenías la cita, ya la carta previamente estaba lista. Ah, Y ya. como yo también había solicitado la cita, pero que en ese momento no tenía, sino para el día siguiente, ya parece ser que hacía las cartas con antelación, me dice, ah, no, la de ella me equivoqué de la hora, en vez de las 10 de la noche, es a las 10 de la mañana, con lo cual esta carta no funciona. Y tú tienes la cita mañana, pasado mañana, el día que fuese. Luego sí, ah, no, pero tu hora sí está bien, pasa que yo te adelanto la cita tuya. Cuando ella abre la carta que me está hablando, me dice, mira, tú Wow. eres astróloga, tú eres vidente, y yo comienzo un curso mañana. Y luego sí, pero yo no tengo el dinero en este momento para pagarte el curso. Me dijo, no hace falta, yo te vengo. Y así estuve con ella, de su mano hicimos una agenda. Ella formó Astresur, estuve trabajando con ella mucho tiempo y nos íbamos a los diferentes medios a trabajar. Ya como a los 3, 4 meses ya yo estaba, ella tenía un gran gabinete de clientes, y ella atendía en uno, yo atendía en otro para la fluidez de todos los clientes, porque como salíamos en los medios de radio y televisión, Claro. teníamos muchísima gente y entonces ya yo hacía cartas, interpretaba todo a mano.
Oye, porque todo. Jacqueline, consulta y esto ya es como para tu retorno de Saturno por ahí. Todavía no había tenido el retorno de Saturno, Ya. todavía no. El retorno de Saturno llega un poquito después y bueno, cuando llega el retorno de Saturno, bueno, ya yo me ubico incluso dentro de la astrología, porque comenzamos a dar cursos, talleres, y yo le armaba mucho a ella, porque bueno, yo toda la vida he sido más o menos como estoy ahora, Oye, qué... pero luego de allí me fui por la comunicación. Me fui para la Ah, radio y la televisión, pero formal, como productora, como directora de informativos en televisión y mira. tal, y locutora. Y entonces comencé mi carrera allí y en paralelo tenía la astrología, porque son como Mm, dos riñones, ¿sabes? Tú tienes dos riñones, tienes dos pulmones, tienes dos ojos, mm, uno no puede estar el otro, ¿no? Entonces yo comencé a trabajar y siempre lo decía, no, cuando sea mayor, yo haré astrología. Por ahora lo que me interesa es estudiar, pero yo estoy concentrada en todo lo que era la parte me metí en política, entonces llevaba todo lo que era, ya para el año 88, 89, estaba coordinando en canales de televisión informativos y emisoras de radio y tal, y qué sé yo. Oye, Entonces ya tenía 27, Jacqueline, dime. consulta. Mira, o sea, ya entonces antes de los 28, 29, entonces ya tú Uh, estás ahí dando clases, entonces entiendo, me voy dando cuenta del contexto. Y entonces, avanzando un poquito con una pregunta que es bien, bien interesante en esta parte, que ¿qué corrientes astrológicas se fueron presentando en ese momento? Porque me imagino que ya llegas, empiezas a vincularte con muchos astrólogos después de esta vuelta. Entonces, bueno, me imagino que habían varias líneas, la línea más tradicional se había presentado o en ese minuto era todo más bien evolutivo. no, no, no. Había una mezcla porque, claro, estaba la parte psicológica, como la llamamos ahora, o evolutiva, Ujú. y kármica. O sea, yo arranqué con kármica, yo arranqué con Saturno, con los nodos. En paralelo comencé a estudiar astrología védica. eh, Ah, ya. y en paralelo comencé a tener mi propio programa que nada más y nada menos se llamaba Pregúntale a Quirón, un espacio de una hora diaria donde yo respondía a muchas cosas. En ese momento yo tenía programas con Esperanza, radio, televisión, impreso, yo escribía también en revistas, periódicos y todo, y por otro lado tenía mi propio espacio que se llamaba Pregúntale a Quirón. Y así fue, otro se llamaba Convergencia. Total que yo iba evolucionando siempre en paralelo a el trabajo que iba haciendo Esperanza y le ayudaba, por supuesto, en todas las cosas que podían hacer. Y mientras tanto hacía radio, televisión, Wow, prensa, claro. hacía teatro, porque estudié en la Juana Sujo, arte dramático, montaba obras, y bueno, joven al fin, también había espacio para bonchar, para los novios, para todo, y me Mm. casé más bien tarde, me casé como a los 36 años. Entonces, claro, Ya, yo tenía todo ese tiempo para disfrutar de todas las cosas que, que me gustaban. La astrología védica la tomé en aquel momento y a pesar de que le puse mucha intención, tal cual como la que le pongo ahora, no terminó porque para la consulta diaria es mucho más fácil la astrología tradicional, ya. que en aquel momento había todo lo que eran las técnicas, revolución solar, carta astral, o sea, todas las técnicas de la astrología. Y el enfoque de coaching o psicológico, de que tú lo puedes todo, como se está mostrando ahora, tú eres poderoso y con el pensamiento, dejando, obviando lo que realmente es la realidad, me separó un poquito de eso y me fui más hacia la tendencia de la comprobación, la investigación de que porque sí influyen los astros en qué está haciendo y dónde es que está el poder de nosotros. Entonces me metí con la ascensional, astrología ascensional Bien, y ya, o sea, eso es, con, perdón, eso es con Néstor, ¿no? no, yo lo estudié con Germán Rosas en paz descanse, que estaba. Perfecto, ya, ya. Y entonces me fui con la ascensional porque me parecía que la fusión de la ascensional tenía como más vinculación con lo que yo quería en ese momento.
Y bueno, así fue transcurriendo el tiempo, luego me fui directamente hacia la parte política, fui a ocupar cargos gubernamentales de alta jerarquía en Venezuela, hacía en paralelo posgrados y doctorados y todo lo que estaba en la parte de la comunicación, Ujú. pero nunca abandonando la astrología, para nada. Claro, Ni la importante. astrología ni nada de eso. Y que era Entonces, base igual, ¿no? Porque partió muy pequeña, se te dieron como experiencias importantes muy pequeñas, o sea, ujú, está más o menos ya ahí, siempre latente, digamos, ¿no? Está sí, como... sí, sí. Oye, ¿y en qué momento tú dices como, ya, me voy de lleno con esto? Así como, No, no, nunca, nunca ha habido, me voy de lleno con disculpa esto. que tengo un gato y el niño... Yo tengo dos, Juan. Ya. Entonces, ahora sí, me estabas comentando. Sí, yo nunca me he desligado de la astrología, Ujú. para nada. Em, Luego ya tuve mis propios programas en la Audiencia Nacional y comenzó comencé a abrir en algún momento espacio para lo que ahora hoy se conoce como astrología o la nueva era. De eso está exactamente, fue hace 29 años, casi No, 30 y, años. y ahora pensándolo, porque qué loco, yo tengo un libro de la Conimente acá encima, literal. Como, como no sé Estamos dónde lo hablando de los dejé. años 70. Estamos hablando de los años 70. Claro, pues entonces es que vengo, yo soy criado por un padre de 56 años, yo llegué en su segundo retorno. Ujú. Y él era muy esotérico, entonces entiendo el cómo se formula esto, ¿no? Como entre Connie Méndez y distintas corrientes de la New Age empezando, y cómo entraron a la astrología finalmente y se generó esto que dices tú, ¿no? Como este, que bueno, que lo No, vamos a ir abordando en preguntas posteriores, pero sí, es bien interesante. fíjate tú que para hace 30 años, cuando esto ahora de las redes, las entrevistas, mira, yo entrevisté a Lamas, porque yo abrí un Wow. espacio en un canal donde las técnicas y todo, entonces yo hacía entrevistas todas holísticas, tenía grandes astrólogos que pasaban por allí, por Venezuela, Mauricio Puerta, entre ellos, y bueno, Boris Christoph y toda esa gente que iba a Venezuela para los congresos que ya para ese momento estaban desatados, pero todo eso lo hago yo desde un canal de televisión donde yo era la moderadora, o sea, yo era periodista O con un sea, signo zodiacal detrás. Y yo hacía entrevistas, ¿no? De a médicos, a espirituales, a budas, lamas o cualquiera de las técnicas. Yo no sé si tú conoces la técnica de respuesta, terapia de respuesta espiritual de Dessler. Bueno, esa terapia de respuesta espiritual que se hacía con péndulo, bueno, toda el esa gente TRE, el famoso TRE, digamos. Entonces, bueno, Ya. todo eso, todos esos que originaron las técnicas pasaban por mi programa. ¿No? Y me doy cuenta bueno, esto va a estar interesante el segundo bloque porque me doy cuenta que la exposición tuya a técnicas profesionales de astrología también fue muy precoz, digamos, muy joven. Totalmente, Entonces, claro, porque si ya fue Boris, o sea, con esto de la proluna, lo todo. ascensional, entonces tenemos como teoría argentina, europea, Uruguay, no, está así súper complementada, hasta, sí, sí, No, y además que, por ejemplo, yo siento que soy una de las mejores porque, y a lo mejor va a sonar muy pedante, pero lo está bien, acepto está bien. porque yo he aprendido de los mejores. O sea, Pasa. yo no puedo ser distinta a lo que mis maestros han sido. O sea, para mí, Antonio Polito, Esperanza Urdaneta, Boris, Germán Rosa, Juan, o sea, todos los que, y actualmente Maite Merino, Pablo Piñero, Tito Maciá, todos son unos grandes astrólogos. Sí. Entonces, si yo aprendo, Ariana Flores, por poner otro, si yo aprendo de los grandes, es porque yo soy tan grande como ellos, porque yo también me convierto en profesora, en docente. Qué lindo.
qué lindo. Y eso hace no tan solo que yo honre a mis profesores, sino que honre mi trayectoria, que ha sido una trayectoria también muy hermosa y honro la astrología. Para mí, la astrología es una sola y es tan hermosa, que no hay oportunidad para que tú te aburras con la astrología, todo lo contrario. Y aunque el mercado se haya ido más por una tendencia, tú tienes mucho como persona que ofrecerle para mantener ese grado tan alto que se merece la astrología. Ese Mm, lugar es primordial que se merece la astrología. Y entonces mi trabajo de difusión, de promoción de astrología siempre ha estado muy activo. Conozco a Tito en cerca del año 2000, no mil, 2000 algo, 2000, no sé si 14, una vez que fue allá. Y luego de eso me hice una carta con él, comencé con unas técnicas, en paralelo ya había hecho otras técnicas como el diseño humano, que lo ah, uso mira, ya, ya, ya. y lo vinculo. Y bueno, finalmente termino yo luego haciendo como un mix. Y cuando se inicia el proyecto de la Huila, bueno, yo estoy allí. No pude participar en esos congresos de esas primeras reuniones, pero sí ya estaba desde el 2015 estoy allí en la Huila, cumpliendo justamente ahora 11 años Ah, de la formación de la Huila. Y bueno, ahí me Jacqueline, mantengo. Ujú, dime, entrando un poco también al al otro segundo tema. bloque, Mira que, ¿no? mira que yo hablo hasta por la tapa de la barriga. No, sí, todo bien. Yo igual soy bueno para hablar, así que, Ah, mira, eh, evolucionando un poco de lo que estamos hablando, ¿no? En tu opinión, ¿dónde se produce el verdadero quiebre en los distintos paradigmas astrológicos? ¿Dónde encontramos esta separación? ¿Esto lo encontramos en la postura frente al destino, en la terapéutica con el otro? no, En... a mí me parece que absolutamente todo en este momento es Ya. válido, todo, absolutamente todo. Porque, por ejemplo, ya nosotros sabemos, los astrólogos que hemos estudiado, lo que significa el horóscopo Mm, y lo que eso nos ha llevado. Yo lo llamaba la prostituta de la astrología, el mm, horóscopo. Pero como prostituta sagrada, igual hay que hacer de reverencia, porque gracias a ella nos damos a conocer. Entonces, fíjate, es así como vamos a honrar lo que necesita ser honrado y trabajar en función de eso. Entonces, cada vez que yo hablo, porque yo misma hago horóscopos, yo misma hago a través del canal de YouTube o a través de Instagram o en una reunión te dicen, mira, yo soy Piscis y tú crees que yo tengo mi novio que es Libra, tú crees, o sea, la gente se va. Yo siempre pongo como de antemano que la astrología, cuando nosotros lo manejamos a través de los medios, y en este caso a través de las redes, se habla de generalidades. Que lo cierto es que cada persona es única e irrepetible y que el mm. astrólogo, al observar la influencia que tienen esos astros a través de esa energía observada desde la Tierra, podemos moldear, cambiar, incluso poner, como decía Germán Rosa, a esos planetas como nuestros servicios, a nuestros servicios, es poner la energía a nuestro servicio. Pero para poder hacerlo, eso no se hace a través de que tú te pongas a leer o a ver unos canales de YouTube y luego le hagas una carta a una persona y entonces a todo el mundo viene el cambio y la transformación, ¿no? O sea, no, eso no es así. Esto hay que verlo a través de las diferentes técnicas, de las diferentes metodologías, del el bagaje. O sea, Ah, imagínate tú, yo tenía, tú no te imaginas la cantidad de consultas que yo he hecho a lo largo de mi vida. ¿no? Y 40 años en esto. y con la cantidad de herramientas e información también, porque Pero finalmente termina siendo lo más simple y sencillo, es lo más efectivo. O oh, sea, tú eso yo creo que es algo importante, ¿eh? sea, tú no le puedes hacer a todo el mundo la misma dinámica de consulta, no, Mm, porque las necesidades, y una de las recomendaciones que yo doy, y que ojalá que lo vean muchas personas, y sobre todo muchos astrólogos, es
lo primero que tú tienes que hacer es observar la carta y ponerte al servicio de la persona Mm, para que entonces puedas darle a la persona lo que realmente ella requiere en el momento. Porque a lo mejor tú le quieres aplicar la raíz cuadrada de tal y la tangente y la subtangente y le quieres aplicar 327.000 técnicas porque resultan, y a lo mejor la persona no es eso lo que requiere. A lo mejor lo único que necesitas es decirle algo sobre su Venus, su Mercurio, y para eso también tienes que profundizar muchísimo, mm. porque si no, te quedas en saco vacío. Entonces, bueno, yo creo que este es un modelo que se está habilitando en este momento y hay que agradecerle enormemente a la popularidad de Mi Astral, venezolana, por cierto, que desde el 2015 Ah, se dio a ya. conocer, sí, Mm. se dio a conocer en Bueno, Miami. la revolución del marketing astrológico, o sea, ya es, O sea, sí, me quito el sombrero frente a ella, yo sin la conozco duda. personalmente y me encantó porque yo para ese momento vivía en Estados Unidos. Y por supuesto tenía la opción, trabajaba en un canal y en una emisora allá en Miami, hacía un posgrado de gestión política y comunicación política. Y por supuesto esto me pareció excelente porque ella tenía la fuerza, a lo mejor no todo el bagaje y el conocimiento, pero sí tenía una estructura. Al principio fue pequeña y luego mira dónde ha llegado. Entonces, claro, Igual voy a tocar un tema que puede ser interesante, ujú, porque, claro, igual como humanidad recién venimos saliendo de un machismo más o menos fuerte igual. Entonces, de alguna forma, me imagino lo que debió haber sido una mujer astróloga poniéndose entre medio de muchos hombres, ¿no? Como mucho maestro y como maestra, como que de repente pasan como por lo mismo, supongo, ¿no? Entonces... Claro, esta imagen de la mía astral rompe completamente esto. Es como sí, la pero businesswoman. claro, eh, pero fíjate tú que no es justamente como maestra. Ella la Claro, autorita no la consigue con facilidad. Ella lo que consigue es vender el sin marketing, duda. sí, Mm, pero como autoridad, autorita realmente, como astróloga, allí es donde la gente desdeña mucho. Entonces ella se vincula mucho con la cábala, se vincula mucho con las otras cosas, porque efectivamente hay muchos más astrólogos que no necesariamente son influencers, pero son unos grandes influyentes, unos grandes investigadores y unas mm, personas serias con criterio y rigor que le permite a la astrología sostenerse en este momento. sí. Entonces, todo lo que es el showwoman, como tú lo mismo lo dijiste, el showwoman nos beneficia absolutamente a todos, porque allí es donde nosotros, los astrólogos, los serios, los rigurosos, los todos, decimos, espérate un momentico, eso es así, pero no es así. Yo ven y te explico cómo es. Y ahí es Claro. cuando la gente se queda con la boca abierta. Es que yo oí que mi astral dijo, o Pedro, o Pablo Flores dijo, o porque Millán dijo, porque Gómez dijo, porque claro, ahorita estamos en habla hispana bañados de mucha gente. Le digo, sí, eso es verdad, Mm, pero no es verdad. Ven y te sin duda. explico. Y entonces cuando ya tú traes a la persona y te sientas con ella y ves sus necesidades y vinculas toda la sabiduría, el aprendizaje y la experiencia que tiene, entonces ya esto pasa a otro nivel. Ujú. O sea, ya pasa a Ay, otro nivel y allí es donde se estimula el deseo y la necesidad de aprender astrología con seriedad, con responsabilidad y hacerse astrólogo como corresponde. O sea, esto no es mamaderita de gallo. ¿Tú qué quieres? ¿Para qué quieres la astrología? Para vincularlo con tu profesión, para dar no sé qué cosa, para actuar, porque para la astrología da para todo. Lo que total, sí, total. sí, sí. Mira, tengo otra pregunta que también es como interesante en esto. Y esto ya entra como un territorio un poquito más filosófico, ¿no? Ujú. Entonces, esto sería así. Cuando trabajas con un planeta en una carta, entonces, ¿cómo lo conceptualizas? Finalmente es como interdimensional, lo vives como como por una parte es considerado un dios, por otra parte es considerado una energía de manifiesto,
o simplemente un símbolo de la psique humana. Y a partir de eso también me interesaría saber cómo conceptualizas el libre albedrío también a partir de eso. Bueno, mira, fíjate, esto está fácil porque yo desde que comencé con la astrología, para yo poder, como estudié también artes dramáticos, yo lo que hago es que humanizaba en todo momento los planetas. Mm, Si tú tienes una buena base de mitología, que a mí me encanta, obviamente, y si sabes un poco de psicología, sabes que todo esto está vinculado en absolutamente en la mente del ser humano y lo tienes como, se pueden llamar nada más que arquetipos. Yo no me quedo nada más que en la descripción y trato de fundir toda la información que a través de la experiencia, que no necesariamente mi experiencia le sirve a todo el mundo. Eso está también en la vibración. En cuanto al libre albedrío, tú necesitas establecer primero un punto de partida y un punto de llegada. Es decir, ¿a dónde vas? ¿De dónde vienes? mm, ¿Cuál es el recorrido que vas a hacer y hacia dónde vas? Entonces tú eliges, porque el libre albedrío no es que yo voy a hacer lo que me da la gana, que es cosa equivocada la que la gente se imagina. ¿Por qué? Bueno, porque hay factores que están entrelazados y tú lo sabes allí, no tan solo por el índice de destino, sino también por juicio general y por todas las cosas que mm, nosotros como astrólogos manejamos. Pero en todo caso, tú tienes la opción de decidir cómo quieres hacer ese recorrido. Una cosa es que tú vayas tapado, con los ojos tapados, no, yo no quiero saber nada, yo voy porque voy con tu fe, con tu creencia y tal y qué sé yo, que se está convirtiendo ahora en eso, pues somos ahora superhombres y supermujeres. O tú puedes abrir los ojos y decir, bueno, mira, yo sé que a través de el recorrido que voy a hacer, mi objetivo es llegar allí. Lo puedes hacer en moto, en carro, en lancha, nadando, caminando, volando en un dron, te puedes montar, puedes ir arrodillado, puedes ir haciendo penitencia, o sea, pero lo que sí es correcto es pensar que de un punto A quieres llegar a un punto B y que tienes un trayecto que recorrer. Entonces, mm, ir por ese recorrido, para mí, es la mayor bendición que recibimos de la vida, porque te permite por lo menos decidir. Porque mm, cuando tú te sugestionas, porque te cayó un sol en la casa 12 en una revolución solar, y luego pasa el año y tú dices, fue duro, fue difícil, pero mira todo lo que trae, mira todo lo que mm, aprendí. Entonces tú no puedes desdeñar, no, terror, oh, no, no lo puedes hacer, tal, porque no, cada experiencia tiene la razón de ser. Y tomar en cuenta o no tomarla en cuenta, eso también es libre albedrío. Eso es también total. darte una información o no, porque tú Mm. puedes hacer con el dicho famoso que está muy de moda ahora es no es caerte, sino no permanecer caído, o en otra versión que hay muy popular es no es lo que sucede, sino como tú lo asumes lo que sucede. Eso estaba Entonces, pensando, ¿no? Que incluso diríamos que hay una paradigma de la psicología completo en relación a Víctor Frank y esta experiencia de pasar terrible. por... Sí, ¿no? Sí, es importante. Finalmente, el último punto queda en cómo tú decides que te afecte. Y es como, sí, sí. Claro, imagínate tú ese señor, todo lo que sufrió y bueno, allí vamos, el propósito. ¿Cuál es el propósito? O sea, Mm, imagínate tú que yo estoy viendo una serie de Netflix, se las recomiendo a todos. A mí me gusta, yo doy clases combinando las clases con películas desde el ¿ya? primer nivel. Desde el primer nivel Bueno, vamos muy a ver. audiovisual, ¿no? Claro. Sea, además que yo, todo lo que es el teatro, el cine, todo esto, para mí, yo soy muy visual y por supuesto todas las Sí. cosas, uno aprende, el astrólogo es observador y tú tienes que aprender, si esto es para a lo mejor animales o para muebles, tú utilizas otro recurso, pero esto es para seres humanos. Mm, Y para seres humanos, por eso mi libro se llama La vida en magia diaria, porque yo enseño a manejar toda la energía y a integrar desde la astrología todos los planetas en ti. No me quedo en la descripción nada más. Yo hago que las personas vivan el planeta y que su experiencia me sirva a mí para yo tenerlos como modelo, porque a lo mejor
tú tienes el mismo Venus como lo tiene mi hijo, lo tiene cualquier otra persona, pero tiene conexiones distintas y arquetipalmente eso funciona de una manera absolutamente distinta. Entonces, no Perfecto, podemos, claro. no podemos ceñirnos, porque Saturno está así, te fregaste Saturno. No, yo amo a Saturno, lo amo, tú Mm. no sabes. Claro, lo está domiciliado. No me ha dado duro, me ha dado durísimo. Tú no te imaginas lo duro. Pero yo, a pesar de eso, lo tengo bien integrado, me gusta, lo respeto, lo quiero y sé cuándo está funcionando y cuándo no está funcionando y sé cuándo lo tengo que trabajar, cuándo tengo que trabajar a Venus, cuándo tengo que trabajar a Mercurio, cuándo tengo que trabajar, porque uno permanentemente, por mucho que hayas integrado tu carta astral y que te la sepas al dedo, la vida sigue y la vida es la vida. Y siempre Sí. te va a dar sorpresa y la vamos a ver muy pronto cuando Urano ingrese definitivamente a Géminis, porque esto es un cambio absolutamente distinto. Entonces, lo que te quiero decir con todo esto es que si el astrólogo es capaz de integrar, de fortalecer y al mismo tiempo ayudar a otros para que el autoconocimiento sea más allá de la simple reflexión, tienes un momento de cambio y de transformación en tu vida. Todos tenemos cambio y transformación. Todos Porque tenemos, sí, sí, claro. estamos morfoseados, o sea, tenemos una metamorfosis permanente el día a día. Un día no es igual al otro y eso lo sabemos nosotros. Entonces no Mm. podemos entrarle a la gente con una simpleza del cambio y transformación. No, esto es mucho más que eso y Oye, hay que Jacqueline, darle apertura. Ujú. siguiendo un poco la línea de lo que estamos hablando también, ¿no? Porque, em, un segundo, voy a repasar la pregunta. Pero, claro, esto sería así. Yo entiendo entonces que con tu bagaje y con la carrera que has formado dentro del esoterismo y sobre todo en la astrología, y me doy dando cuenta que tú finalmente perteneces a la línea neoclásica, ¿no? Que finalmente sería como esta unión. Ya, perfecto. Ahí va la pregunta. Finalmente, entonces, No, ¿es como que tú te puedes situar hoy en una línea o sientes que no, eres una complementación de líneas? no. Yo soy una complementación, una convergencia de líneas Perfecto. astrológicas. Yo soy astróloga y bateo lo que tenga que batear. O sea, me viene alguien y necesita y no es porque sea todera. O sea, que una cosa es ser todero y otra cosa es dominar todas y ajustar tu consulta a la necesidad o los requerimientos de las personas. Me gusta. Punto. Y tengo ya, igual con las clases. O sea, yo estaba dando grupos, daba astrolaboratorios, formaba primer nivel, segundo nivel, etcétera. La vida me llevó por unos derroteros distintos. Vengo de pasar 3 años en un proceso de mi vida bastante difícil, Mm, donde lo que he hecho es producir libros y sacar libros y escribir y hacer cosas. Entonces, claro, ese cambio me ha llevado a mí a simplificar un poco todo lo que tiene que ver con la consulta y la formación. Entonces, ¿ya qué ofrezco yo ahora? Consultas, sigo ofreciendo consultas y voy a la necesidad de la persona. Para eso tiene varios estratos para elegir. Y por otra parte, lo que es la formación, doy clases personalizadas, ¿ok? Adaptada al menú de la persona. Mira, yo quiero aprender sobre progresiones. ¿Cuántas clases? Toma tal, yo te pago y te hago el paquete. Antes hacía productos. Yo me la paso haciendo fusiones de productos porque a mí me parece que la astrología, y por eso no soy neoclásica, sino más bien una fusión de la astrología más integrativa, más holística, donde lo antiguo y lo moderno tienen una convergencia, tienen un núcleo que parte de una muy buena base astrológica, porque sin eso no puedes hacer, tú no puedes construir un edificio si no tienes una excelente base. Y yo me voy hasta la uraniana. O sea, yo actualmente ya estudié diseño humano, me estoy estudiando la uraniana, tengo un libro que estoy sacando con dos compañeros que llevamos 10 años o más investigando sobre todos los asteroides y pareciera que los asteroides son como una fase, ¿no? Y todo eso se ha ido integrando, se ha ido integrando, son esos mm, puntos ocultos, son esas cosas de las que nosotros
como astrólogos tenemos como inquietud. Entonces, el astrólogo va evolucionando como va evolucionando la astrología. Y es Ya. allí donde está el secreto del astrólogo, o debería ser el secreto del astrólogo, ¿no? Que amplitud, saber que la herramienta que tienes, manejarla como un buen joyero, hacer lo que tienes que hacer, pero abrirte a las posibilidades, a las proyecciones, sobre todo a las necesidades del mundo actual, porque si no te quedas en la edad de piedra. Entonces tú tienes que tener Mm. una apertura completa. Y para eso tienes que tener una muy buena base. Tienes que tener una muy buena base, ser muy profesional y riguroso con tus conocimientos. O sea, que Qué, qué no es basura. interesante, qué Sí, interesante porque metafóricamente siento que es como que tú diste una vuelta a una rueda, como que total. pasaste de algo como simple, de ir con el yoga, la adolescencia, después a una mega profundización de con muchas técnicas, muchos maestros y hasta el día de hoy. Y Ujú. entiendo que en esta última vuelta, al momento de comunicar los conocimientos que has ido integrando en toda tu carrera, volvemos a lo simple, ¿eh? En donde pero lo simple que necesitó la parte compleja, ¿no? Es como una simpleza Sí. poderosa, digamos, no sé, no sabría Se- cómo... Sencilla, sencilla, que es una vinculación que va más allá de ese aspecto psicológico. Es el ser humano visto en su manera más integral. Mm, Es el ser humano visto desde su energía completa, de su conformación energética. mm, Entonces, su salud, su seguridad, sus aspiraciones, su filosofía, es la integración completa de una carta astral. O sea, porque claro. la persona no es nada más que lo material, no es nada más que lo físico, no es nada más que el amor, no es nada, es todo complementario. Y todo eso se tiene que fundir de la manera más sencilla. Y sobre todo explicarlo. Ahora estoy para dar cursos para adolescentes y para niños. Imagínate tú, ya Mira, puerta por allí. Es como, ¿por qué este lenguaje astrológico no es manejado desde la infancia? Entonces, ¿por qué no darle esa herramienta a los niños desde la infancia? Con Germán Rosa hace 5 años montamos lo que se llamaba Destapa y Usa, que era para adolescentes un poco más, de manera ah, de que a través de las aplicaciones podían estar asesorando a personas con la astrología, porque se iban a concentrar dominando el lenguaje astrológico. Entonces podían hacerlo perfectamente y eso ese trabajo lo voy a retomar. Y es en fin, interesante como me imaginaba como la educación Waldorf igual, ¿no? sí, Como más o menos, esta... Ah, totalmente. pero siempre pensé que faltaba algo en la adolescencia, ¿eh? Como un acercamiento un poco más... Y en la infancia, porque cuando yo oigo a mi sobrino nieto, que tiene 7 años y me habla de Saturno, de Marte, de Júpiter, de la Luna, de Mercurio, ¿sabes? Lo hacen porque se lo enseñan en el colegio. Sí, Por cierto. qué no integrarlo, no tan solo desde la astronomía, sino ya darle la herramienta desde la astrología? Qué Entonces excelente ya eso sería propuesta, una función extraordinaria, porque ¿eh? entonces Sí. van a dominar un lenguaje, porque tenemos que preparar tú eres muy jovencito, pero tenemos que preparar a la humanidad para lo que ha de venir, que ya como vamos a comenzar a ver, Pinino, en dos o Mm, tres, en 300 años aproximadamente, todo esto va a quedar absolutamente obsoleto, pero van a tener una base de lo que logramos hacer en estos dos últimos sin duda. siglos. O Mm, sea, esta apertura de la astrología, por eso es que hay que darle el rango que hay que darle y honrar lo que hay que honrar de la astrología. mm. Cuando se vincula, fíjate, mucha gente, no, esa es brujería. No, sí, es brujería. Ah, Es bueno, brujería. justo íbamos a entrar a ese territorio. Entonces, literalmente eso es, si pudieras derribar un mito en la astrología actual, ¿cuál sería? Sí, que la astrología no es brujería. No, Súper. sí es brujería. Y es brujería porque brujería, ¿qué significa cuando tú te Mm, dicen que eres bruja? Eres una persona sabia. Entonces, si tú la sabiduría, tú la utilizas
para mejorar, transformar y cambiar realmente, pero no de cambios y transformaciones de lo que yo te digo de palabras, sino logras mutar, logras Mm. hacer ese cambio, transformación, ese ayudar al otro a que eleve su nivel de conciencia. Entonces, claro, tú estás haciendo brujería. Y la brujería no es nada más prender una vela, fumar un tabaco o echarle una maldición a una persona. Eso se encargan las religiones y las religiones se encargan de eso. Muchas Mm. religiones paganas. La astrología es mágica, la astrología es magia, la astrología en el tono despectivo es brujería, pero realmente es la ciencia de la ciencia. O sea, Sin es duda. la madre de la ciencia. Es como la masa madre de cada área también, claro. Por supuesto, y ahora con todas estas facilidades, antes, como te dije, yo aprendí con cálculo, con tablas de casa, sacando, tú te equivocabas en un cálculo, te equivocabas en una carta después que la habías montado y tenías que volver a repetir todo el proceso. Todo el Al principio proceso. te costaba 1 hora, Mm. 40 minutos. Yo logré hacer cartas cuando ya estaban súper piñas, Claro, me imagino. la hacía ya en 10 minutos, te levantaba yo una carta, dame acá, pim, pam, pum, pum, tam, chin, 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 y dibujaba, que me fascinaba eso, porque ahora los software te lo dibujan, pero tú veías mis cartas que las hacía, de hecho, dicho sea de paso, mi plantilla era cuadrada por la astrología védica. Entonces yo tenía Qué mi, lindo, igual, a mí me gusta esa decía carta. yo tenía Jacqueline Rivas, mi tal, y de colores. Entonces yo a la persona, una Leo, le tenía una hoja blanca cuadrada donde yo le explicaba los planetas. Perfecto, claro, A con la una, impresora, una cantidad no, así de lota y... no, qué impresora, a Ah, mano. Yo ya. tenía, yo sí, la carta toda a Wow. mano. Y entonces igual que Rocco, Roca también hacía sus cartas a mano y sus colores y sus cosas. Entonces, lo que te quiero decir es que la astrología, las barreras que hay que limpiar es que una cosa es lo que tú haces para las grandes masas y otra cosa es la que tú haces en tu consulta. O sea, no hay límites para la astrología. Aquí todo el mundo, si yo soy psicológico, no me reúno con los clásicos. Y si soy clásico, no me reúno con lo psicológico y me da urticaria. No, pana, todos somos astrólogos. Bien, bien. Y para todos tenemos nuestra vibración y todos caben en este mundo y hay para todo el mundo. Aquí nadie le quita nada a nadie. Así que bueno, si todos estamos hablando de que nuestra experiencia, yo tengo más de 40 años, pero hay personas que tienen menos de 10 años y bueno, ahí vemos mi astral. Mi astral tendrá como astróloga exactamente, escasamente 12 años, Mm. porque aparte de ser muy joven, ella rompe con, vamos a hacer esto, vamos a hacer el otro. Por allí se copió todo el mundo y entonces tú, pero hay gente que tiene menos años que yo y que muchos de nosotros, y son muy buenos. Y son excelentes, y no tan Mm. solo buenos porque se mercadean bien, no, porque son profesionales que les gusta y Sí, investigan. yo conozco una chica que está también invitada porque hay varias, como que estoy también mezclando escuelas también un poco, ¿no? Ujú. Y sí, hay unas chicas de 23 ponte tú, que se toman con un profesionalismo la astrología y que ya, y haciéndolo bien, y además lo venden bien, pero además tiene una... Sí, Jacqueline, pasando a otra pregunta. eh, Cuéntame, ¿hoy día tienes alguna técnica preferida? ¿Tienes algo así que te gusta así harto? Mira, las técnicas preferidas mías de la astrología son las fusiones que yo misma he hecho. O sea, son mis propios inventos. Y esos inventos o fusiones que voy integrando para mí son la llave maestra para... Por eso es que cuando una persona se consulta conmigo, se vuelve a consultar conmigo. Mm. Porque está todo tan único y exclusivo como su propio ADN. Entonces, me voy directamente a eso. Entonces, allí es donde yo elijo cuál es la técnica que voy a usar. Porque no necesariamente, como te decía al principio, yo utilizo
todo. A lo mejor todo el mundo está ahorita usando atacires, o todo el mundo está usando progresiones, o todo el mundo está usando relocaciones, o todo el mundo no. Yo me voy al alma de la persona. Y como buen Escorpio, con buen Mercurio, Ujú. con mi estructura que tengo de carta natal, yo me voy directo a lo que voy. Y lo hago muy rápido. O sea, esto no es que yo me tengo que tardar 300 horas. Si el problema lo detecto yo y está en tu casa, aplico astrojón. Y astrojón es una técnica que yo apliqué, una de las técnicas, con varias técnicas astrológicas, directamente al espacio físico. El astrojón no es otra cosa y va, no es local space, no es Ah, relocación, no es ya, feng shui, no es nada de eso, pero es todo al mismo tiempo. Entonces, yo si detecto que es un problema de salud, yo me voy directamente a las recomendaciones de salud. Si la cosa es energética, me voy a la, si la cuestión es filosófica, me voy a la filosófica. O sea, yo simplemente hago un briefing de la carta, hago un escaneo profundo en segundos. Esto no es de tardarme. Mucha gente me pregunta y muchos colegas astrólogos me preguntan, pero ¿y cómo sabías tú que tal, qué sé yo? No sé, ¿cómo que lo sabía? Lo sabía porque lo sé, porque mm, tú te podrás estudiar 500 libros, pero la experiencia que pasa por el filtro es lo que te va a permitir a ti después tú identificarlo. O sea, claro, un profesional es así. Entonces, después que yo hago ese escaneo, que lo hago muy rápido, me voy directamente a donde me tengo que ir. Y perfecto. después, entonces, ya, por eso te digo, no hay ninguna técnica y están todas las técnicas que aprendo. Sí. Con el diseño humano estoy haciendo unas cosas divinas y maravillosas, con las moradas de la luna, que son bien descartables por mucha gente porque no la comprende y sobre todo porque es la que está más vinculada a la magia. Oye, qué loco, porque en Chile hay un auge brutal, tanto con el diseño humano. Y por otra parte está empezando recién a llegar, y lo sé porque una colega muy cercana está abriendo recién ese espacio a las mansiones lunares, y es muy interesante. A ver si de repente un día también te invitaría a conversar un poco de eso, porque me intriga mucho. Es mucho tu bagaje, creo que tienes mucho para entregar y comentar también. Y Sí. mira, dejando como un poco al cierre, esta sería la última pregunta, porque hay otras que ya como que entiendo ya las respondiste, que sería si tú pudieras dejar un mensaje a las personas que hoy día están iniciando y se sienten de repente abrumadas entre qué escuela, cuál línea, ¿no? ¿Tú qué les recomendarías, digamos? Que simplemente se metan. Lo primero es dar el paso y Mm, que salten de uno a otro como les dé la gana. Si se quieren quedar en una sola, se quedan en una sola, que experimenten, porque es que la experiencia viene justamente la que da la sabiduría. Entonces, la mm, sabiduría no se adquiere sin experiencia. Entonces, tú, si te vas por una sola línea, te pones gringolas y te quedas por esa simplemente línea. Perfecto, vas a escalar, vas a hacer, vas a aprender, tienes una metodología, etcétera. Muy bien por ti, pero se está perdiendo quizás tus consultantes o tus seguidores se están perdiendo de algo maravilloso que es poder expresarte a través de la astrología con una visión 360 y no mm, nada más que con gringolitas puestas en una cosa. Entonces yo a ya. todos los estudiantes de astrología, paséense por absolutamente todo, esa es mi recomendación. Mm. Vayan, experimenten, si no te gustó. Mira, yo estudié hace 2 años meteorología con un profesor maravilloso y extraordinario. Y la agarré por allí, porque yo voy agarrando como por temas, ¿no? Entonces agarré el tema, Juan Estadela, me estudié el libro de Juan Estadela, me estudié la meteorología, tal y qué sé yo, y cuando terminé el primer nivel de meteorología, que iba ya, le digo, no, esto no es para mí. O sea, Ya. cuando ya tú dices, no, no te metas a abrir un por allí porque por allí no es. Pero si alguien requiere hacer algo donde la meteorología
puede influir, yo tengo cómo darle la orientación. Entonces, no Perfecto. fue un error que yo cometí en meterme en eso, sino que simplemente lo que yo tenía que aprender, lo aprendí para poderlo aplicar donde corresponde. Súper. Así de simple. Así que yo les recomiendo que estudien, eso sí, que se lo tomen en serio. No es que van a saltar como los monos, de una a una, de uno a uno, de uno a uno, no. O sea, si te metes aquí, te comprometes aquí, haces lo que te vas a hacer y después de allí saltas otra cosa. Pero no es que vas a saltar dos clases aquí, una clase no, porque ahí vas a hacer un mezclote y no todo el mundo tiene la capacidad para, yo tengo mi Saturno en Capricornio, como te lo dije anteriormente, Ujú. es aprender de las estructuras. Libre, pero con estructura. O sea, Mm. libre, pero voy agarrando paso a paso, orquestando las cosas, muy de mi generación híbrida. O sea, en mi generación híbrida estamos a mitad de camino, un poco más de la mitad del camino, y tenemos que seguir abriendo paso para que las nuevas generaciones agarren el relevo, pero que la agarren Sin bien. duda, sin duda. Creo que eso me queda súper claro después de esta entrevista. ¿Eh? Sí. Sí, sí, Así sí. que, Jacqueline, voy a cerrar. Así que, ¿alguna cosa que quieras comentar de algún curso, algo que tengas por ahí? No, lo que quiero hablarles un poquito, si te lo permite, es que, bueno, que Sí, estoy oye. fajada con los libros, tengo mi libro disponible por Amazon, La vida es magia diaria, es en Ya. forma de cuento, voy contando mi experiencia, cómo fui haciendo y cómo doy un entrenamiento para que tu cuerpo, tu energía la aprendas a manejar. Tengo los cuadernos de los signos zodiacales, donde reza que todo lo que escribo aquí en este cuaderno es un cuadernito simple, o sea, un cuadernito Ujú. simple y sencillo, con aquí, por ejemplo, este cuaderno escribe tus sueños y análisis bajo el manto de Mercurio, ¿no? O sea, porque este es el de Virgo, pero están todos y cada uno de ellos. Lo tengo para los niños, como te decía, cuaderno Súper. con una base de lo que es la astrología infantil para que los padres se enteren de lo que es la astrología infantil y cómo los Perfecto. puede ayudar a sus niños. Y bueno, tengo unos cuadernos, comencé con uno de colorear para niños, pero al mismo tiempo tengo uno pronto con algunas áreas astrológicas que van a estar. Todo esto está por Amazon y me encanta Mira. que me hayas hecho esta pregunta porque quiero ir al Congreso de la Huila para Nueva York en octubre del 2026 con una ponencia que es muy extraña, pero que probablemente va a ser muy enriquecedora, que es mezclar el diseño humano con la astrología y aplicando todas las técnicas. Perfecto, perfecto. A ver si porque como te vuelvo a reiterar, acá en Chile está muy en auge, entonces a ver si previo al Congreso de Nueva York, a ver si te invito a hablar también, a ver si hay gente se motiva a ir a verte. Sí, 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 es buenísimo el concepto porque con diseño humano yo lo hice, me preparé en el 2004, 2005 estuve haciendo la formación de diseño humano Mm. y es excelente, sobre todo porque hay una parte no tan solo de conciencia, sino física, que te ayuda Perfecto. mucho para conocer tus procesos. La Mm. astrología, pues, la base de la astrología está mezclado con I Ching y con cuántica y con todas otras cosas, pero realmente la base es la astrología. Sigue siendo la astrología. Sigue siendo la astrología, sí. Finalmente es lo que tú dices también, finalmente uno puede partir de lo simple, va a lo complejo, pero siempre todo vuelve a lo simple, ¿no? Sí, al Así movimiento es, planetario. así es. Jacqueline, entonces un abrazo y Gracias a seguimos ti. en contacto. Que estés Claro muy que sí, bien. muchísimas gracias, mi amor. Chao.